Bienvenidos este miércoles 10 de febrero a la UNAM Responde. Desde los estudios de TV UNAM seguimos compartiendo con ustedes toda la información y todo el trabajo que se sigue generando desde nuestra universidad con respecto al virus del SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19 y toda esta pandemia que se estudia y se analiza desde muy distintas áreas del conocimiento. Y bueno, aunque podemos hablar de esta pandemia desde o a partir de muchísimos temas, no debemos olvidar que lo más importante son las vidas que se pierden día con día. Sigamos haciendo todo lo que nos toca, atendamos las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos con el objetivo de disminuir los contagios y por lo tanto de disminuir también los decesos. Y bueno, con respecto a este tema, las autoridades de nuestro país, por ejemplo, a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dado a conocer que se ha registrado una ligera disminución con respecto al número de hospitalizaciones, al tiempo que se registran ya en nuestro país 85,000 personas que han recibido las 2 dosis de la vacuna contra COVID-19, todas ellas aplicadas al personal de salud, que fue la primera fase de esta estrategia nacional de vacunación. Y bueno, este miércoles se dan a conocer noticias con respecto a los acuerdos con las farmacéuticas CanSino y Sinovac que llegarían a nuestro país. Pues ahí están los acuerdos, esperemos que las dosis lleguen y efectivamente sean aplicadas a la población de nuestro país para ir disminuyendo el impacto de esta crisis sanitaria que ya es mucha. Y bueno, las cifras, los números nos permiten tener un panorama de la situación que estamos viviendo y en este sentido nuestra universidad ha hecho importantes aportaciones en este tema. Hoy en particular estaremos hablando del trabajo que realizó y presentó recientemente la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad. Se trata de la Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020 y para hablar de todo este análisis, las respuestas y hacia dónde vamos, está con nosotros el licenciado Juan Meliá, quien además de ser el director de teatro de nuestra universidad, es artista visual, académico y es el coordinador de esta encuesta. Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Es de verdad un placer poderlos acompañar y poder presentar este trabajo conjunto desde diversas áreas de Cultura UNAM. Que debemos atender todos los que estamos interesados en estos temas de la difusión de la cultura. Juan, entre el 9 y el 20 de octubre se aplicaron 8,780 encuestas a personas que respondieron a este estudio. ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta nacional? Bueno, esta encuesta forma parte de una serie de estrategias y de herramientas que ha venido desarrollando Cultura UNAM para conocer el impacto de la pandemia, primero entre los trabajadores del sector, entre el gremio cultural, y en esta ocasión en relación al público, a los espectadores, a los asistentes, a aquellas personas que ya les interesaba el ámbito de la cultura, que formaba parte de su vida cotidiana, y que era muy importante conocer cómo habían sido afectadas en ese disfrute, en esa participación, en esa asistencia, ¿no? En la encuesta, como bien decías, se desarrolló hacia 8,780 personas desde todos los estados del país y tuvo la particularidad que se hizo entre personas que ya seguían lo cultural, que estaban adscritas a newsletter o redes de instancias culturales como la propia UNAM o diferentes instancias de cultura del país, y también que tuvieran la posibilidad de contestar la encuesta a través de medios digitales. Eso genera una inclinación particular, una lectura particular, pero nos proporciona información, herramientas básicas para saber qué le interesaba a dicho grupo de personas y poderlo ejemplificar a nivel nacional, cómo recibe la información, qué le interesa de lo cultural hoy, qué le interesaba antes y cómo el paso a lo digital fue algo fundamental para poder estar conectados con lo cultural durante estos difíciles meses. Exactamente. El punto entonces quizá principal de esta encuesta es conocer y escuchar la voz de los públicos, las audiencias, las expectativas con respecto al consumo cultural. En este sentido, Juan, me gustaría que nos hablaras un poquito de quiénes respondieron a esta encuesta, porque pues hay un dato ahí que nos inclina a una población muy joven de nuestra población. Mira, la encuesta fue respondida y hay un capítulo específico en toda la información que estamos proporcionando para explicar muy bien quiénes contestaron. Fue respondida en primer lugar por, como decíamos, más de 8,700 personas.
De ellas, el 48% se hizo desde la Ciudad de México, la contestó desde la Ciudad de México, y después fue participando también desde un alto nivel y desde todos los estados del país, pero principalmente respondieron en mayor nivel desde el Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Aguascalientes, Morelos, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro. Es muy importante mencionar, y quiero decirlo de manera muy, muy clara y fuerte, que quien más participó fueron las mujeres, ¿no? Más del 60% de las personas que quisieron contestar la encuesta fueron mujeres, ¿no? Y también es importante que el 50% fueron jóvenes de entre 15 y 28 años, ¿no? Creo que eso también, 28, 29 años, creo que eso también es importante. Hay un compromiso importante desde la mujer y desde los jóvenes en relación a lo cultural. Bueno. Y también una gran parte de ellos, de quienes respondieron, casi el 50%, manifestó tener estudios terminados de licenciatura, ¿no? Entonces, este gradiente que se da en cuestión de preocupación muy fuerte desde la mujer por participar de lo cultural desde los jóvenes, desde conforme hay mayor grado de estudios y también a veces mayor grado de ingresos, es una de las constantes que se puede leer en las diferentes 32 respuestas que comprenden los 6 bloques temáticos que la conforman. Exactamente, aunque pues es una encuesta muy enfocada con respecto a un objetivo que se tenía planeado, se le pueden dar distintas lecturas a este tipo de encuestas a raíz precisamente de las respuestas. Juan, ¿por qué no nos platicas brevemente cómo está estructurada a raíz de las preguntas y los temas que se abordaron en este sondeo? Muy bien, Rosa. Creo que es importante comentarles que la encuesta tiene 6 grandes bloques. En ellos, el bloque básico es el bloque que después nos va a generar una lectura profunda de los resultados de la misma. Sería la información sociodemográfica. En esto que bien preguntabas tú, ¿quién respondió a la encuesta? Y eso lo dividimos en cuestión género, en cuestión edad, estudios, grado de ingresos y hasta ánimo en relación a la participación en los próximos meses de la vida cultural, hacia los próximos meses de la vida cultural. A todos estos ítems se les cruzó cada una de las 32 preguntas y en 5 bloques más. El primer bloque fue cuáles eran tus intereses y prácticas culturales antes de la pandemia, qué hábitos y actividades desarrollaste durante la pandemia, sobre todo en el periodo de confinamiento, tomando en cuenta que esta encuesta se hizo en octubre del año pasado. Después se preguntó sobre la participación y consumo de actividades culturales en línea, el estado de ánimo e inquietudes sobre los protocolos sanitarios hacia las actividades presenciales y por último un bloque de análisis en cuestión de los deseos, de qué esperas, qué te gustaría que hubiera en cuestión de actividades culturales tanto presencial como digitalmente en los próximos meses. Esto nos da un panorama muy amplio de la participación, de los deseos, de la esperanza, de los miedos, de las preocupaciones y de los hábitos que nuestra sociedad y nosotros mismos estamos teniendo en un momento tan complejo, ¿no? Que nos ha alejado los unos de los otros, sobre todo en el concepto presencial de el vivir lo cultural, ¿no? Que es un concepto en donde nos encontramos en lo colectivo. A veces creo que es la principal pérdida o lo que ha sido más difícil adaptar en relación a lo cultural y también a nuestra forma de vida en lo social en estos meses. Exactamente, Juan, como bien nos dices, para muchos de nosotros la cultura no solamente es eso que sucede en los teatros o en los lugares donde se manifiestan todo tipo de expresiones artísticas, sino es aquello que sucede a raíz del contacto y es algo de lo que se está o que se ha perdido con esta pandemia. Vamos a regresar un poquito más adelante, lo que me gustaría que me ayudaras a responder en este momento, porque el tiempo avanza muy rápidamente, es acerca de los 2 puntos principales que se tocan en la encuesta y tiene que ver con los hábitos y el consumo. ¿A qué se refieren estas 2 grandes preocupaciones? Bueno, en cuestión de hábitos, la vida cultural, como muy bien acabas de decir, no comprende solamente el asistir a un espectáculo, a un museo, ¿no? Conlleva muchísimas cosas. Uno de los puntos que a mí en lo particular más me gustó ver reflejado en la encuesta es el grado de participación
en cuestión de hacer cuestiones culturales. Quiero decir, leer, hacer artesanías, pintar, hacer teatro o bailar, pero no de los profesionales, sino de toda la sociedad en general. Creo que eso es una pregunta muy importante y conlleva un tema de participación activa en la vida de lo cultural. Después está el consumo cultural. A mí la palabra consumo, todo aquello vinculado a industria y cultura, o que vincula industria y cultura, a mí me preocupa un poco, ¿no? Pero quiero decir, todo aquello que disfrutamos de las producciones de las creadoras y los creadores, ¿no? De los artesanos, de visitar sitios arqueológicos, todo esto también se midió y se preguntó, ¿no? Entonces, esas dos tensiones, los hábitos y el participar en actividades culturales, fue el punto fundamental desde donde versaba estas preguntas, estos procesos de interés que detonamos, ¿no? Por eso se preguntaba qué te gustaba hacer, cuáles eran tus preferencias antes de la pandemia, cómo migraste a la cuestión digital en el proceso en donde ya no pudiste asistir a las actividades porque están cerrados los espacios culturales, qué te fue más sencillo seguir, ¿no? Y ahí creo que nos lleva a un apartado muy importante que si no leemos bien podemos estar dando mala información. Creo yo que, por ejemplo, hay disciplinas, ¿no?, que no tenían el hábito de ser presentadas a través de lo digital, ¿no? Es mucho más fácil, y era mucho más fácil, ver una película en nuestra casa, en nuestra televisión o a través de una laptop, ¿no?, que ver una obra de teatro, ¿no? Sí. En ese sentido, el trabajo que se tuvo que hacer para vincular a los diferentes públicos, desde las disciplinas como la danza, la ópera o el teatro, fue mucho más grande, ¿no? Y aún así, el porcentaje de personas que antes no veían teatro, danza, a través de lo digital, a las que lo están viendo ahora, aumentó de una manera exponencial. Y eso hay que decirlo muy claro, ¿no? Hubo una adaptación de las creadoras y los creadores hacia lo digital y el público migró, ¿no? Y eso nos acompañó a todos, ¿no? Creo que esa es una de las partes más importantes que sale claramente, ¿no?, dentro de este estudio. El otro punto que sale muy claramente indicado, y lo hemos dicho en varias ocasiones presentando la encuesta, es la cuestión de necesidad de formación, ¿no? La gente se inclinó y está pidiendo, se ve claramente en la encuesta, a tomar actividades académicas en línea, a seguirse formando. Y se ve muy claro entre los jóvenes y las mujeres. Tal vez no es tan pedido o ha sido tan usado dicha línea de trabajo por personas de más edad, ya con altos grados académicos, pero hay una enorme parte de la sociedad mexicana que está tomando estos meses para desarrollar actividades académicas, para seguirse preparando. Y creo que eso es una muy buena noticia y tomando en cuenta que todo este trabajo se ha desarrollado para que las instancias públicas independientes de ámbito de gestión cultural en el país tengan más herramientas para conectar con el público, creo que son indicadores muy importantes. Uno más que también me gustaría mucho mencionar, sí, tiene que ver con, y lo decía hace unas preguntas, en la parte de lo colectivo hay una pregunta específica que es, ¿te gustaría más una actividad que tuviera una obra de teatro, de danza, que tuviera una charla al principio o al final de la obra? Y la mayoría de las personas respondieron sí. Y es un dato muy importante porque nos habla de que hay un profundo interés de estar con otros viendo un espectáculo, al mismo tiempo y hasta de poder dialogar entre el público, ¿no?, y con los y las creadoras. Y creo que esos datos quedan muy claros en esta encuesta. Pues ahí están algunas de las novedades de los indicadores que revelan esta encuesta de hábitos y consumo. Y Juan, nos vamos acercando al final de la charla y tenemos que hablar evidentemente de cómo las cuestiones digitales se han convertido en una alternativa que muy probablemente llegó para quedarse y cuáles son los retos, digamos, desde la difusión cultural en general, pero desde la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad con respecto a este tema para seguir en contacto con los públicos. Yo creo que abres dos temas muy importantes, el de las herramientas digitales y el de la mediación de públicos, de la mediación cultural. En cuestión de las herramientas digitales, el conocer cómo estaban siendo recibidas por la comunidad y cómo recibían la información de lo cultural era indispensable. Y la encuesta nos da
mucha información sobre eso. Por ejemplo, que la herramienta del teléfono inteligente sea la más utilizada para consumir actividades culturales, nos tiene que hacer pensar a todos, a los creadores y a los gestores, qué está sucediendo, cómo estamos llegando, qué tipo de oferta podemos proporcionar a través de esas herramientas, ¿no? Porque no es lo mismo ver una obra, una obra teatral, en un espacio de 10 por 6 y por 10 de profundidad, que verla en el tamaño de un teléfono celular o una laptop, ¿no? Y eso nos apareció muy claramente marcado en la encuesta. Y el otro punto que abres es el de la mediación cultural, ¿no? Hay una serie de hábitos y formas que tal vez ya habían estado quedándose rebasadas, ¿no? Porque a la hora de generar la actividad hacia los espacios que teníamos ya abiertos, el público en enorme medida ya llegaba. Sabemos que México es un país que adora lo cultural, que adora lo artístico y que sigue de manera muy cercana en ciertas manifestaciones, ¿no? Pero la traducción, el generar más información, a mí me gusta hasta un poco utilizar la palabra generar más fanáticos de lo cultural, gente que conozca desde dentro lo cultural y que no pueda vivir sin ver una obra de teatro, oír música un día, leer, hacer recorridos por sitios tipo mercados de artesanías o recorrer sitios históricos de nuestras ciudades. Es algo fundamental y hay que traducir, generar más instrumentos, tanto tecnológicos como de programas de mediación para posibilitar que eso suceda en mayor medida. Y creo que eso también nos lo está diciendo la encuesta. Y a través de ella nos lo están diciendo los diversos públicos y espectadores. Y quizá este sería uno de los objetivos ideales, lograr que todas las personas hagan de estas prácticas pues un movimiento, una parte de su vida cotidiana, no solamente de algunos, sino de todas las personas. Juan, nos quedan muchas preguntas, o tengo todavía muchas preguntas por hacerte, pero nos queda un minutito y me gustaría preguntarte solamente para terminar, después de la planeación, la aplicación y la interpretación de estos datos, ¿qué sigue para Cultura UNAM? Lo que sigue, en primer lugar, es difundir los resultados en todo sentido. Quiero decir, la gente puede consultarlos íntegramente a través de la página de Cultura UNAM, cultura.unam.mx. Ahí encontrará tanto el informe gráfico que ustedes han estado pasando durante la entrevista, 4 estudios, 4 ensayos sobre los resultados de la misma generados por especialistas como Eduardo Nibón, Julia Isabel Flores, Cintia García Leiva y Jorge González. También puede acercarse los especialistas en gestión a todas las tablas cruzadas para generar nuevos estudios y próximamente también desarrollaremos una serie de mesas redondas en base a los datos que estamos encontrando y que los especialistas están encontrando para poder generar mayor reflexión e empezar a hacer cambios en nuestra forma de operar y programar y generar mediación de públicos. Creo que lo fundamental de este tipo de información sobre el sector es que no se quede en letra muerta, es agarrarla, estudiarla y generar cambios en el proceder, sobre todo de la gestión cultural, para enriquecer cada vez más la vida y los derechos culturales de la sociedad de nuestro país. Que se vuelva no solamente un gozo o un privilegio estar trabajando en este tipo de actividades, sino que se vuelva una responsabilidad que pues pudiera beneficiar a un sector cada vez más amplio de la población. Juan Meliá, muchísimas gracias por estos minutos, por esta encuesta, por todo este trabajo que implica obviamente la participación de muchísimas personas en lo que se hizo, pero también en lo que se puede hacer a partir de estos resultados. Gracias, Juan Meliá, director de teatro, coordinador de esta encuesta, también gestor cultural, y bueno, quien eres una voz confiable para hablar de estos temas después de la participación que has tenido en distintas instancias de nuestro país relacionadas con las artes escénicas y la cultura de México. Gracias y buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Rosa, a ti y a todo el equipo de TV UNAM que han estado desarrollando un trabajo indispensable para comunicar todo lo que nos está sucediendo y defendiendo la cultura que es nuestra vida misma. De verdad, muchas gracias a todos ustedes.
Exacto, gracias a ti, Juan. Sí, efectivamente, así como la ciencia, la cultura también es parte de nuestra vida misma. Y bueno, después de toda esta información, que recuerden, pueden consultar en la página de cultura.unam.mx la información completa, gráficas cruzadas que nos ayudan a entender la información que se dio, pero también los caminos que se pueden seguir. Pues nos quedamos con esto, con la capacidad de las autoridades y también de las audiencias para reinventarse en medio de esta pandemia. Y bueno, seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Hoy es día de no memes. Vamos a ver qué nos tiene Dani Quino con respecto a los Nintendos. Tecnología, entretenimiento y buen humor se dan la mano en la siguiente cápsula que No Memes tiene para ustedes. ¿Alguna vez durante tus años gamer te imaginaste cómo sería estar dentro del mundo de Mario Bros? Ahora puedes saberlo, pues en Osaka, Japón, abrirán la primera sección completa de un parque de atracciones inspirada en Super Nintendo. La apertura del parque temático fue anunciada por Universal Studios para la primavera del 2021. Sin embargo, confirmaron la fecha de apertura antes de lo anticipado. El proyecto ya estaba planeado desde 2015 por el fallecido director de Nintendo, Satoru Iwata. El parque tendrá como temática los videojuegos de Mario, y el concepto es la creación de una apertura más amplia de los personajes icónicos de Nintendo, para su uso e interacción fuera de las consolas. La experiencia comenzará con unas pulseras llamadas Power Up Bands, con las protagonistas de Mario como logotipos. Estas bandas servirán para recolectar monedas y competir con los demás jugadores en el parque. Algunas de las atracciones y los circuitos que nos han dejado ver los creadores son Koopa Challenge, donde a los visitantes se les otorgará un visor de realidad aumentada, y este les permitirá lanzar caparazones, como en una carrera de Mario Kart, los castillos de Peach y Bowser, una sección dedicada a Donkey Kong, y el circuito Cala Delfín. Podrás recorrer áreas como la Ruta del Arco Iris, quizá la pista más reconocida de este juego. En la alucinante ambientación de los espacios encontrarás una multitud de elementos de la saga como Koopa Troopa, tuberías, plantas, pirañas, monedas o bloques flotantes. La finalidad del parque temático es brindar experiencias increíbles a los visitantes, quienes podrán vivir aventuras como si estuvieran dentro del mundo del famoso videojuego. Y, respecto al tema del COVID-19, el parque tomará las medidas necesarias de salud para que puedas divertirte sin problemas. Este parque de diversiones se va a inaugurar pronto. ¿Te lo vas a perder? Y bueno, aquí ya algunos de nosotros estamos preparando maletas para irnos a Japón y disfrutar de este parque temático. Y bueno, cambiando de tema, la Coordinación de Igualdad de Género de nuestra universidad esta tarde nos habla sobre el importante papel que han tenido las mujeres en la vida científica y cultural durante los últimos años. Vamos a escuchar a Sandra Lorenzana. Y hoy vamos a hablar de una fecha muy especial que tiene mucho que ver con las mujeres. Fíjense que a pesar de que a nivel mundial las mujeres representan poco más del 50% de la matrícula de educación superior, su presencia en las disciplinas de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, lo que se conoce como STEM, por sus siglas en inglés, es inferior al 30% y en algunas áreas incluso menor al 10%, según datos recientes que ha comentado la UNESCO. Estos porcentajes, que son muy similares a los de la composición de la comunidad científica internacional, han llamado la atención de quienes evalúan y diseñan políticas educativas para la inclusividad, pues muestran cómo los procesos orientados a la igualdad de género no son homogéneos y esconden mecanismos de exclusión que se basan en obstáculos estructurales como la división sexual del trabajo. Frente a este escenario, la UNAM ha diseñado un programa general de celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El día es el 11 de febrero, pero nuestra conmemoración será entre el 11 y el 19 de febrero,
con la participación de la Coordinación para la Igualdad de Género, más las entidades académicas del Subsistema de Investigación Científica, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, las facultades vinculadas a la ciencia, a las disciplinas STEM y la organización Epic Queen. Hay actividades para todas las edades y para todos los gustos e intereses. Para consultar el programa, asómense a nuestra página web coordinaciongenero.unam.mx. Ya saben, empezamos el 11 de febrero, es decir, mañana, jueves. Ahí les esperamos. Gracias, que estén muy bien. Festejo ampliado para reconocer el papel de las mujeres en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Y bueno, con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde, no sin antes invitarlos a que nos escriban. Ustedes decidan la vía, si es Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp. Nosotros los seguimos leyendo a través de nuestras pantallas y seguimos estando en contacto con ustedes. Gracias por acompañarnos día con día. Gracias a todos los que hacen posible esta transmisión desde casa, desde el máster y desde aquí los estudios de TV UNAM. Y recuerden, tenemos una cita mañana aquí en la UNAM Responde a las 2:30 de la tarde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.